Muchas gracias. Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Hilando Fino. Nuevamente contamos con la presencia de Roberto Pizarro, ex embajador de Chile en Ecuador, un viejo amigo del país, con quien vamos a discutir los cambios fundamentales que se están dando en el escenario internacional, sobre todo en lo que tiene que ver con el tan cacareado tema de libre comercio. Muchas gracias por aceptar la invitación, Roberto. Bienvenido. Gracias, gracias a ti, Pedro, y un saludo a todas las personas que nos están viendo. Yo quisiera referirme a este destacado, yo llamo destacado cambio en la política comercial de los Estados Unidos. Y hay que destacarlo porque durante 30 años hubo un planteamiento del gobierno norteamericano sobre el libre comercio que dio origen a un tema que ha sido bastante controvertido en América Latina sobre los beneficios de los tratados de libre comercio. Pues bien, esta postura de apertura al mundo, de este concepto de una política comercial abierta y transparente que sostuvo Estados Unidos durante 30 años, ha cambiado y viene cambiando radicalmente. Y yo quiero referirme muy en particular al discurso que entregó muy recientemente, la semana pasada, Jack Sullivan. Jack Sullivan es el asesor en seguridad nacional del presidente Biden, quien ha sistematizado, ha ordenado la nueva propuesta de política comercial de los Estados Unidos, sobre lo cual ya hubo iniciativas en el pasado del presidente Trump y ahora hay iniciativas del presidente Biden. Bueno, lo que nos dice Jack Sullivan en un discurso ante la Brookings Institution, que es un centro muy importante de políticas estratégicas en los Estados Unidos, nos dice, digo, que Estados Unidos da por terminado el libre comercio. Y además agrega lo siguiente: todo lo que el gobierno norteamericano planteó en el pasado debe ser modificado, lo dice explícitamente en su intervención, y señala que los tratados de libre comercio, los recortes fiscales, las privatizaciones y la liberalización han sido un fracaso. Vale decir, todo aquello que la izquierda, los cuestionadores del libre comercio y el liberalismo se plantearon hace bastantes años atrás, cuando se inicia el discurso liberal, hoy día es recogido por el propio gobierno norteamericano, por este asesor de este En asesor. qué fecha es este discurso ante la Brookings Institution? Este discurso es del 27 de abril, Ah, es vale muy decir, reciente. muy reciente, de hace 10 días atrás. Y entonces nos dice que es un fracaso todo este planteamiento que se hizo en el pasado y que ha sido además un error el supuesto de que el crecimiento basado en el libre comercio sería inclusivo y que las ganancias se repartirían equitativamente y ampliamente, no solo en lo internacional, sino también en lo interno, porque ya sabemos que Trump lo planteó, el presidente Trump lo planteó hace 3 o 4 años atrás, de que esta liberalización y apertura al mundo de los Estados Unidos afectó muy seriamente lo que es a la clase obrera de los Estados Unidos y por lo tanto Trump es el que inicia una postura de proteccionismo. Bueno, Ahora, en realidad habría que conversar con un poco de detalle, porque hubo proteccionismo escondido, taimado, alcahueteado, con distintas figuras, digamos, y más, más de lenguleyadas, antes que de leguleyadas, en los propios Estados Unidos. Es decir, cuando se planteaban
barreras pararancelarias, por ejemplo, ¿no? Fitosanitarias. Se utilizaba cualquier tipo de pretexto. A México firmaron el TLC en 1994 y seguían aduciendo que el aguacate mexicano no podía entrar por la mosca de la fruta. Y la mosca de la fruta no atacaba al aguacate. Y eso duró, fue una disputa en los tribunales, en las cortes norteamericanas durante 25 años. Y inclusive después de sucesivos fallos a favor de México, seguían habiendo trabas y seguían habiendo trabas. Después aparecieron más abiertamente las alusiones a la seguridad nacional. Y eso es lo que ya le vuelve totalmente obligatorio, digamos, ya se vuelve totalmente inocultable el hecho de que se había roto con el gobierno de Trump las condiciones de libre comercio. Pero también entre los grandes países, los socios más amigos, estaban permanentemente dándose puyazos, más o menos como en la película esa ¿cómo se llamaba esta parodia de las películas de terror? En la que empiezan, entre los amigos empiezan a apuñalarse para ocultar el hecho de que ellos son los criminales y terminan hiriéndose de muerte. Más o menos así se estaban apuñalando entre Europa, Estados Unidos y Japón, a través, por ejemplo, de sanciones vinculadas a la legislación antimonopólica, sanciones vinculadas a la cuestión de la transparencia en la información, en fin. Es decir, proteccionismo ha habido de manera oculta durante todo este tiempo hasta que, como muy bien mencionas tú, Trump empieza a escalar el tema a niveles que ya se vuelven totalmente indigeribles dentro de la retórica que estaba dominando, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que en verdad está obligando a que los Estados Unidos cambien de parecer? Yo creo que no es un problema ideológico, no es un problema de que tuvieron una epifanía, sino que algo está pasando en la economía de los Estados Unidos que les obliga a republicanos y a demócratas, porque después hubo el trumpismo sin Trump. Biden está haciendo las mismas políticas de Trump, ¿no? En términos de fortalecer y exacerbar el proteccionismo. ¿Qué está detrás de esto? Biden efectivamente está haciendo las mismas políticas de Trump. Lo que hay detrás de eso es China. Lo que hay detrás de eso es de que China ha emergido como una potencia económica incontrarrestable hoy día. Y por eso este nuevo planteamiento que ordena en su discurso Jack Sullivan apunta no a temas ideológicos, como tú señalas, sino que apunta fundamentalmente a intereses estratégicos de los Estados Unidos. Y ese interés estratégico tiene que ver con la emergencia incuestionable de la economía china. Y por eso que nosotros observamos, Pedro, el discurso que también es relativamente reciente que hizo el presidente Biden en febrero, que es el discurso tradicional a la Unión, a los Estados Unidos, donde dice textualmente lo siguiente, y permíteme leerlo. Dice, compraremos todo en Estados Unidos, desde cubiertas de portaaviones hasta acero de las barandillas de las autopistas. No confiaremos más en las cadenas de suministro extranjeras. Vale decir, un planteamiento manifiestamente proteccionista. Y por otra parte, antes de llegar al punto que a ti te preocupa, ya Biden, antes de este discurso, un año antes o 6 meses antes, planteó, hizo un decreto sobre lo que se denomina la Inflation Reduction Act, donde se plantea que habrá créditos fiscales para las fábricas de microchip y subsidios directos a los compradores de autos eléctricos, lo cual es abiertamente contrario a la Organización Mundial de Comercio, al libre comercio y a los propios tratados de libre comercio que viene suscribiendo los Estados Unidos durante 30 años. Entonces, ¿cuál es el tema? Y aquí, en esta disposición de la Inflation Reduction Act, el propósito que queda explícito es el intento de recuperación hegemónica de los Estados Unidos por lo que se refiere a los semiconductores, en los cuales el crecimiento y la hegemonía china es absolutamente creciente.
porque los Estados Unidos solamente fabrican el 10% de los semiconductores. Y aquí viene un tema muy clave, porque para producir semiconductores tú necesitas litio, y Estados Unidos solamente produce el 4% del litio. Ahora, en esto solamente te pongo una nota a pie de página. Además Dale. de la Inflation Reduction Act, está la Chips and Science Act. O sea, hay una ley específica vinculada a la cuestión de los microchips y de todo la cuestión de investigación y desarrollo, con subsidios gigantescos. En un solo subsidio son 46.000 millones de dólares, o sea, casi la mitad del Producto Interno Bruto del Ecuador, ¿no es cierto?, para que se instale una fábrica de chips en Arizona. Es decir, estamos hablando de niveles de proteccionismo que no han habido en la propia historia de los Estados Unidos en términos cuantitativos, en términos absolutos, digamos. Puede ser que en términos relativos hayan habido esfuerzos similares. Pero lo que estamos hablando es de una ruptura que ya no es posible maquillarla dentro del lenguaje con el que venían, esa hipocresía del lenguaje oficial con el que venían disfrazando las políticas anteriores. Clinton hizo políticas proteccionistas, por ejemplo, con las televisoras, poniendo una fecha tope para la cuestión de la televisión HD, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, para el año 2000 toda la televisión tiene que ser HD, entonces eso obligaba a que haya mercados saturados, tengan que renovarse y empezar de nuevo para poder entrar, para poder abrir un nuevo espacio de consumo. Bush hizo también políticas proteccionistas muy explícitas con respecto al aluminio y al acero. Obama, la subvención brutal, el subsidio brutal que hizo a las automotrices, que en efecto eran básicamente ya el grueso de sus ingresos venían de actividades comerciales y financieras más que de la producción de automóviles. En fin, lo que vemos es que hay una discrepancia entre los hechos y la realidad. En esta circunstancia específica, ¿no es cierto? ¿Por qué tienen que volcarse hacia temas tan masivos? Dices, es que la emergencia de China significa una amenaza brutal, pero esto significaría que los Estados Unidos con estas políticas pretenderían lo que llaman ellos el nearshoring o el reincluir a las cadenas de valor en el territorio norteamericano o tal vez en México o en países cercanos. ¿Es esto posible? ¿Cuál es la real, cómo ves tú la eficacia de las políticas industriales de los Estados Unidos en las actuales coyunturas estructurales, digamos? Yo creo que es un tema complejo el que tú planteas, y su efectividad yo creo que es discutible, porque efectivamente durante 30 años la práctica de las empresas transnacionales fundamentalmente norteamericanas operaban en países extranjeros y fundamentalmente China, porque eso significaba una reducción sustancial de sus costos. Hay que recordar que los costos de producción en China eran sustancialmente más bajos de los costos de producción en Estados Unidos. Entonces, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la eficiencia, este comercio y la instalación de las empresas transnacionales en Chile resultaban fundamentales para las empresas transnacionales de los Estados Unidos. Entonces, pero al mismo tiempo está el tema estratégico, el tema de posicionamiento estratégico de Estados Unidos en el mundo. En consecuencia, eh, yo creo que aquí hay un esfuerzo de poder recuperar las cadenas de producción que estaban divididas entre los Estados Unidos y los países asiáticos, fundamentalmente China. Estaba, digamos, ese tema, y ver de qué manera eso se puede recuperar en los Estados Unidos. Ahora, yo diría lo siguiente respecto a tu pregunta. Quizás las tecnologías de automatización, las tecnologías de robotización, quizás permiten a los Estados Unidos volver en parte a producir y organizar las producciones internamente, pero quizás no completamente. Y probablemente, como también lo señala, alguna división del trabajo tendrá que haber con México, país, bueno, que está al lado de los Estados Unidos, y eso probablemente, yo creo que esas cadenas de suministro no se van a romper probablemente. Pero mira, yo creo que la preocupación central de los Estados Unidos en realidad es el tema de China, vuelvo a repetir, y
desde ese punto de vista, nosotros vamos a tener un impacto muy serio en América Latina, porque también uno lee a la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, quien ha señalado con mucha preocupación que en Sudamérica tenemos el control fundamental de la producción de litio con Chile, Bolivia y Argentina. Estos tres países controlan el 60% de la producción de litio, Y si le que es incluyes a fundamental México, para los eso se eleva mineros. todavía más, pues solo América Latina en su conjunto tendría poder mucho mayor que el de la OPEP, sería el doble del poder de la OPEP. Exact, exactamente. Y eso resulta fundamental. Y la Laura Richards ha dicho explícitamente que hay países muy peligrosos, como es el caso de China, que están controlando o que están asociados con estos tres países de Sudamérica para la producción del litio. Y eso es muy peligroso desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista militar. Y a eso se agrega un discurso que me llamó mucho la atención, que leí en América Economía, de un diputado, de un representante republicano que se llama Carlos Jiménez, quien dijo explícitamente, y leo la cita: hemos ignorado nuestro patio trasero en favor de China y Rusia, refiriéndose expresamente al tema del litio. De tal Sí, esto manera, nos pone en la mira de la política de las cañoneras, ¿no? bueno, se vuelve efectivamente a la política del pasado, se vuelve a ese discurso, bueno, que Sudamérica, América Latina es el patio trasero de los Estados Unidos. Y eso es extremadamente peligroso, porque eso puede volver a épocas del pasado, porque en los últimos 30 años lo que hizo los Estados Unidos con los países de América Latina fue impulsar los tratados de libre comercio, y estos tratados de libre comercio de alguna manera le daban respuesta a las necesidades de Estados Unidos de articular cadenas de valor donde nuestros países de América Latina eran los productores de recursos naturales, básicamente, y China y otros países asiáticos, pero fundamentalmente China, era el país que favorecía la producción de manufactura, y ahí manufacturas más baratas. Ahora, el talento chino, ¿por qué se produce este problema? Yo creo que es el siguiente, y muy distinto a lo que sucede con los tratados de libre comercio de Estados Unidos con América Latina. Lo que pasa es que en los tratados de libre comercio con nuestros países de América Latina, Estados Unidos no aceptó por ningún motivo que negociáramos el tema de la tecnología, Ni e propiedad incluso intelectual, ni tecnología, ni propiedad. establecimientos, ni la cuestión de los arbitrajes internacionales, pues eran temas que no tenían que ver con el comercio, sino que tenían que ver con un sometimiento neocolonial, ¿no? Exactamente. Entonces, tú hablabas de protección anteriormente. Hubo protección en esos temas que tú señalaste, hay protección que nunca aceptó los Estados Unidos liberal en el tema de los productos agrícolas, y la gran protección que no aceptó ninguna negociación los Estados Unidos en los tratados de libre comercio era la protección a la propiedad intelectual, e incluso intensificó los años de protección a la propiedad intelectual mucho más allá de la protección que se hizo en la OMC, en la Organización Mundial de Comercio. Pero sin embargo, en el caso de China, los chinos no aceptaron nunca esa protección a la propiedad intelectual. Y la exigencia para la instalación de las multinacionales norteamericanas y de otros países fue el traspaso de tecnología, el traslado de La tecnología. desagregación tecnológica que se menciona. Exactamente. Y eso es lo que permitió que a lo largo de todos estos años, si bien los Estados Unidos y las transnacionales se beneficiaron con la reducción de costos que significaba producir en China, pero al mismo tiempo China pudo desplegar investigación tecnológica, aprovecharse de la transferencia de tecnología de las grandes empresas multinacionales y convertirse hoy día en uno de los países que tiene un mayor desarrollo tecnológico. Bueno, yo creo Y que vale la pena mencionar y aprovecho que estoy hablando con Roberto Pizarro,
porque en tu trayectoria personal tú estuviste muy cercano a esas discusiones que justamente planteaban para América Latina la necesidad de la desagregación tecnológica, la necesidad de una política tecnológica que permita que se vayan construyendo en la patria grande potencialidades, se vayan construyendo capacidades propias, no solamente de poder instalar las tecnologías ya vigentes, sino también de ir desarrollando ciencia y tecnología. Ahí hubieron muchísimos autores latinoamericanos, se me viene a la mente Oscar Varsavsky, pero también gente en Brasil, gente en Chile, en México, ¿no es cierto?, que planteaban justamente lo que después, lo que a la final América Latina no lo pudo hacer y que algo se intentó en el caso del Chile de Allende, algo se intentó en México en la época sobre todo de López Portillo. Perón lo intentó, sobre todo en su primer mandato, hasta el 55, que llegó la dictadura militar que bombardeó la Plaza de Mayo. Pero básicamente la concreción más masiva y más exitosa de los temas que se discutieron en América Latina hace 50 años, se los dieron en China, pues. ¿Cómo entiendes tú esta situación y qué es lo que faltó? ¿Cuál fue el aporte? ¿Qué es lo que se discutió en América Latina? ¿Cuál fue el aporte de los chinos en términos teóricos? ¿Y cuál fue la diferencia de lo político, ¿no es cierto? Del poder, del poder hacer y del poder para que esto pueda tener viabilidad. ¿De China me preguntas tú? La comparación entre China y América Latina. Ah, ya. Bueno, yo creo que la comparación es bastante clara. Eh, en el caso que estamos viviendo en los últimos 30 años, por la instalación del neoliberalismo, de la libertad de movimientos del capital, de las privatizaciones, los que buscaron los poderes dominantes, fundamentalmente lo que buscó Estados Unidos es desindustrializar América Latina y poder conseguir a América Latina como un productor fundamentalmente de recursos naturales. Hay que recordar, ya que tú hablas de los años 60 y 70, que en aquellos años había un desarrollo industrial incipiente, había un desarrollo industrial incipiente y la propuesta de Salvador Allende, la propuesta del peronismo y la propuesta de otros gobiernos era fundamentalmente industrializar a nuestros países, salir de la producción y exportación de recursos naturales, de tal manera de avanzar en una economía diversa, en una economía que fuese capaz, a diferencia de ahora, de entregar trabajo y entregar oportunidades a todas las familias de nuestros países. Hoy día, con economías que son fundamentalmente productoras de recursos naturales, nosotros nos encontramos con un problema muy serio, que es el problema de que el 20, 30, 40 o 50% de nuestras economías viven con personas que trabajan en el mundo informal, que no tienen un trabajo formal, que no tienen un trabajo que dé garantías de estabilidad y de seguridad a las familias. Ese es un problema, yo creo, extremadamente serio y que los chinos, en cambio, con su sabiduría de 5.000 años, lo percibieron y lo saben muy claramente. Ellos, desde un comienzo, se dieron cuenta que la instalación de las empresas multinacionales tenía que servir al bienestar nacional. Y eso lo que muestra hoy día en China, que nosotros tenemos una economía potente en China, una economía en que la producción es una producción que ofrece trabajo al conjunto de las familias chinas, y eso contrasta muy radicalmente con nuestro país, ¿no? Y nosotros seguimos teniendo en Chile, en América Latina, personas que argumentan de que la producción de recursos naturales no afecta a nuestras economías, que puede persistir. No, y lo Y que es hay, peor, ¿no? El discurso es que tenemos vocación agrícola, tenemos vocación, o sea, como que fuera una cuestión natural, como que fuera ya un mandato divino el hecho de que tenemos que estar encasillados en determinado tipo de producciones, ¿no? Con bajo valor así agregado. es, así es. Y yo creo que hay varios especialistas internacionales. No sé si tú seguramente has leído Hao Yong Chang, de la Universidad de Oxford, y otros autores que plantean que sin industrialización no hay desarrollo.
y sin desarrollo no hay oportunidades de trabajo para el conjunto de las sociedades, de nuestras sociedades. Y Y no yo creo solamente que que no hay es posibilidades de trabajo para el conjunto, sino que la calidad de los salarios, la calidad de los empleos está deteriorado, porque si es que hay mayor valor agregado, se requiere niveles de complejización del trabajo que apunta hacia, hacia la formación de trabajo calificado. Acá así es. en este proceso de desindustrialización hay también un proceso de desintelectualización. Porque inclusive dentro de la reprimarización de América Latina, el neoliberalismo ha retrocedido más de 100 años. Cuando Chile, hablemos de Balmaceda, ¿no es cierto? Cuando Sí. Chile produce el cobre, ¿no es cierto? Sí, es primario extractivista, pero tienen la maestranza, tienen la producción allí mismo de los insumos para extraer el cobre y luego refinan al cobre en Chile mismo. Ahora, por ejemplo, los nuevos contratos aquí en el Ecuador, pero también en otras partes, es que se llevan el lodo. Tienen un ducto, además tremendamente intensivo en agua dulce, un esfuerzo gigantesco, con un efecto en términos de pasivos ambientales brutales, y se llevan el lodo y nos dicen que tienen 5 partes por millón de cobre. Nadie aquí sabe si es que son 6 partes o 7 partes por millón por cobre, y no se sabe si es que hay tierras raras, no se sabe si hay molibdeno, si es que hay uranio, si es que hay oro. Nada de eso lo hacemos acá porque estas cadenas de valor que ya estaban incluidas por razones geográficas, razones de costo, lo que sea, hace 150 años en el Chile anterior inclusive a Balmaceda, ¿no es cierto? Acá ahora ni siquiera se discuten, se llevan quién sabe qué, ¿no es cierto? Y nos dejan solamente los pasivos ambientales. ¿Cómo entiendes tú este giro cada vez más depredador del capitalismo, este giro cada vez más depredador de estas nuevas tácticas neocoloniales sobre América Latina y sobre el sur global? Bueno, yo creo que tiene que ver con el tema característico del capital, la maximización de ganancias del capital. Y esa maximización de ganancias del capital es la que hace que el capital busque en nuestros países de América Latina la obtención de estos recursos naturales que le ofrecen mayores oportunidades para maximizar sus ganancias, primero, en estos últimos 30 años, obteniendo estos recursos naturales desde nuestros países para manufacturar en China y generando la tecnología y moviendo el capital financiero fundamentalmente en los Estados Unidos. Ahora eso entonces comienza a cambiar con esta idea, con esta nueva concepción de política comercial muy ligada a la seguridad nacional, en que Estados Unidos pretende entonces terminar con esta división de las cadenas de suministro y tratar de recuperar todas las cadenas de suministro e incorporarlas fundamentalmente a los Estados Unidos. Ahora, yo diría lo siguiente, Pedro, yo creo que de alguna manera eh, algunos de nuestros países están entendiendo que esto debe cambiar. Escuchamos a Lula y al presidente Petro, y ambos han insistido que tenemos que industrializar nuestros países. Lula no se preocupó de eso en el gobierno anterior, y acuérdate tú de que durante el primer gobierno de Lula la reprimarización fue una realidad, y sobre todo por la... Disminuyó el peso de las exportaciones industriales de Brasil, ¿no? Inclusive Así, del PIB, de la industria en el PIB. A pesar de que el PIB creció y la industria creció, como porcentaje, creció menos la industria que otras ramas, sobre todo las agroindustriales, ¿no? y aumentó la producción y exportación de soya, De soya. básicamente, digamos, a China y a otros países. Ahora, Lula está en otra postura en este momento, Petro también ha dicho lo mismo, y en el caso de Chile, nuestro presidente está proponiendo entonces la constitución de la Empresa Nacional del Litio en la lógica de constituir empresas, de constituir instancias de desarrollo tecnológico
y también de agregar valor a la producción y exportación del litio. Y Pero el presidente, la reciente derrota de las posiciones progresistas en Chile, que ha sido abrumadora, ¿crees tú que va a frenar esta propuesta del presidente Boric? yo creo que la pone en dificultades. La pone en dificultades, ya venía con dificultades de antes, porque hay los sectores de derecha y los economistas de derecha, ligados a los sectores de derecha naturalmente, han insistido de que el litio hay que exportarlo en su sal bruta y que hay que aprovechar la oportunidad y que hay que hacer rápido y que la instalación de la empresa del litio es lento y que va a afectar los intereses del país. O sea, ya está instalado el discurso que hay que perseverar en la producción y exportación de recursos naturales. Y tienes razón, este triunfo de la derecha puede debilitar a los sectores del gobierno, a los sectores progresistas, debilitarlo en su postura de constituir esta empresa nacional del litio y toda su ligazón a los asuntos tecnológicos para construir valor agregado. Puede haber dificultades en ese sentido, Pedro, y sería Ahora extremadamente a complicado. nivel latinoamericano se parece que se alinean los astros porque López Obrador en México hace un paralelo con la nacionalización del petróleo de Lázaro Cárdenas en los años 30 y plantea también una política de nacionalización de litio. Evo Morales y luego Lucho Arce están muy interesados en construir también una política no solamente de nacionalización en términos de la extracción, sino también de desarrollo de la cadena de valor, en la cual ha tenido un boicot de décadas por parte de las transnacionales, lo cual desnuda la hipocresía del supuesto libre comercio. No hay tal libre comercio, es decir, aquí hay un manejo geopolítico con vetos específicos para que los países del sur puedan asentar y construir su soberanía económica y tecnológica. En Argentina, a pesar de las debilidades del gobierno de Fernández, igual hay una política, hay una insistencia de buscar alternativas. ¿Cuáles son las posibilidades de armar una OPEP latinoamericana de litio? Yo creo que las posibilidades están abiertas. El discurso de los gobiernos progresistas que se inician en estos últimos años están hablando de que existe una disposición a la integración regional. Y esa integración regional podría comenzar, desde luego, con esto que tú estás señalando, la posibilidad de armar una OPEP latinoamericana en temas de recursos naturales. Ojalá sí sea, pero lamentablemente han pasado tantos años, Pedro, y esta oportunidad que estuvo presente cuando el socialismo del siglo XXI de avanzar en la integración, no se pudo avanzar en la integración. Están presentes los intereses nacionales, hay presente, digamos, mucha contradicción. Entonces, hay aquí que tener hay que multiplicar la voluntad política de tal manera de avanzar la integración y no solo fortalecer la voluntad política, sino que también intentar que las contradicciones en estos países no reduzcan las posibilidades de avanzar en la integración, que yo creo que es fundamental. Y es fundamental a la luz de lo que está pasando en Estados Unidos. Si Estados Unidos se está replegando de su postura de insistir en los tratados de libre comercio y de insistir en el libre comercio, yo creo que se abre un espacio para la integración, que es un espacio muy interesante que tenemos que saber aprovecharlo, para lo cual, desde luego, Brasil y Lula son un activo muy fundamental para desplegar una iniciativa de esta naturaleza. O sea, como que la geometría ha cambiado frente a la primera ola progresista en la que teníamos este Lula, que no estaba tan interesado en la industrialización, Chávez, Correa, los Kirchner, eran básicamente Evo, eran básicamente el eje. Ahora se pasa a otro eje en el que tendríamos a un actor formidable, muy sometido a la trampa geopolítica de estar cerca de los Estados Unidos, que es México, pero también actores que han estado antes muy articulados a la línea más dura de la agresión imperial como era Colombia.
Y el propio Así es. Chile, inclusive gobiernos tan progresistas como los de Bachelet, era muy escéptico respecto a la integración latinoamericana, a pesar de la gentileza con la que surgían las palabras diplomáticas, digamos, del ejercicio de la diplomacia. En los hechos, Chile estuvo muy distante de las iniciativas concretas de avanzar en la construcción de la patria grande. Como que ahora se plantean unas opciones distintas, unos gobiernos mucho más débiles, una correlación de fuerzas interna mucho más precaria en general para los países de América, para los gobiernos progresistas en América Latina, a pesar de este cambio pivotal que ha hecho los Estados Unidos, pero sin embargo, elementos por otro lado mucho más esperanzadores, como es el peso específico que tendrían México, Brasil, Colombia y Chile gravitando hacia la búsqueda de alternativas, por más tibias que sean. En tu trayectoria como diplomático, ¿qué pistas darías? ¿Cuáles deberían ser las alertas y las líneas rojas que habría que evitar para nuevamente caer en otra frustración, en otra promesa incumplida? La primera línea roja es no entusiasmarse como se entusiasmaron los gobiernos progresistas denominados del socialismo del siglo XXI con los altos precios de los recursos naturales. Bueno, ahora los recursos naturales no están a los precios que tuvieron hace 10 o 15 años atrás. Y yo creo que ese fue un factor muy determinante, Pedro, que hizo que generó entusiasmo en Brasil, en, incluso en Ecuador, que generó entusiasmo de utilizar esos recursos con el propósito de hacer políticas sociales. Yo creo que ahí nuestros gobiernos progresistas se confundieron y de alguna manera coincidieron con las concepciones neoliberales de utilizar los recursos para hacer focalización, o sea, de utilizar esos recursos para favorecer a los sectores más postergados, favorecer a los sectores vulnerables. Pero ese yo creo que no es el tema principal. El tema principal es hacer industrialización. El tema principal es tener industria y tener trabajo permanente con trabajo de calidad para los trabajadores y no entusiasmarse con recursos que nosotros obtenemos desde el exterior sobre la base de las materias primas que exportamos y utilizar esos recursos para distribuirlos con las políticas sociales focalizadas en los sectores vulnerables. Yo creo que hay que tener ese cuidado. Yo creo que ese cuidado es fundamental. Ese, Entonces, ese es un tema, ese es un tema que se lo discutió con mucha profundidad en su momento, además con una opción muy pragmática, que era, recuerda, dentro de la nueva arquitectura financiera regional, era el Banco del Sur, un nuevo tipo de banco para un nuevo tipo de desarrollo, un nuevo tipo de moneda que se concretó de manera muy incipiente con el sistema unitario de compensación regional, el Sucre, pero tenías una tercera pata que era el Fondo del Sur, la alternativa al Fondo Monetario Internacional, que era un sistema de vasos comunicantes como un fondo de estabilización, precisamente para gerenciar en el tiempo y en el espacio los distintos ciclos de las materias primas y para también romper con ese paroxismo, ¿no es cierto?, de extraer el recurso natural para venderlo por un papelito verde, un papelito rosado, un papelito de colores, porque en último, y que ni siquiera ya tienen la materialidad del papel, son simplemente bits de la computadora. Y teníamos reservas internacionales gigantescas, tenemos hasta ahora, gigantescas denominadas en dólares. Imagínate, aquí en el Ecuador tenemos más del 10% del Producto Interno Bruto en Suiza y vinculados, ¿no es cierto?, imagínate. al riesgo del Credit Suisse que todavía no está resuelto. Imagínate lo que eso significa cuando no tienes medicinas en los hospitales, cuando operaciones urgentes se aplazan, cuando las escuelas están pero obsoletas. Es decir, estamos en una situación terrible. Lo mismo sucede de una u otra manera en toda América Latina. Entonces, cambiar el sentido de las políticas tradicionales, pero también cambiar las políticas heterodoxas tradicionales en la medida en que América Latina, sobre la base de una gestión adecuada de los recursos naturales, que puede incluir una OPEP de los hidrocarburos, una OPEP del litio, una OPEP del cobre,
podrían replantear su papel en un nuevo orden económico internacional, retomando lo que fueron las conquistas de los años 70, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un planteamiento crucial que podría ser tomado en cuenta ahorita, es decir, no es solamente el tema de una política conservadora, digamos, una política previsiva en el plano fiscal, sino también la construcción de una institucionalidad que permita replantearnos la utilización de los recursos, ¿no es cierto?, desde una perspectiva de construcción de soberanía. ¿Cómo ves vos esas posibilidades en las actuales coyunturas? ¿O a qué estamos condenados ya en términos del camino real de los gobiernos progresistas en esta nueva coyuntura latinoamericana? No, yo creo que se abren espacios, pero que tenemos que saber aprovecharlo en esta oportunidad y no perderlos como los perdimos en el pasado. En ese sentido, insistir, reiterar en que hay que cambiar las políticas económicas internas y no persistir en las políticas económicas ortodoxas, porque siempre existe esa tentación, el cuidado fiscal, el ordenamiento, que hay que tener ordenamiento fiscal, pero que en realidad lo fundamental es hacer políticas de transformación, y esas políticas de transformación comienzan sin duda por los recursos naturales. Yo creo que ese es un tema fundamental, colocar de nuevo en América Latina el tema de la industrialización como un tema principal. Yo creo que estamos atrasados en eso. Yo creo que hay un problema con la academia, yo creo que hay un problema con los economistas, porque aquí hay el vínculo de la academia y de los economistas con los centros de pensamiento ortodoxos, tradicionales, de los centros dominantes, yo creo que sigue vigente. En el caso de Chile, nosotros nos encontramos por muy pocos centros de estudio, a diferencia del pasado, y muy pocos economistas que estén en esta línea de transformación productiva, que estén en la línea de industrialización. Ese es un tema principal. El segundo tema principal es que hay que insistir en la integración, hay que insistir en la integración y superar lo que son las diferencias nacionales entre nuestros países. Mira, en el caso de Chile, nosotros tenemos problemas muy serios que en realidad no son de gran profundidad, que tenemos con Bolivia y que tenemos con Perú. Entonces eso dificulta avanzar en procesos de integración. Y Yo el caso creo más que, específico es la cuestión del gas, ¿no? Ustedes, creo que Chile está importando gas de Nigeria. claro, Imagínate, teniendo al lado a Bolivia, tiene que mandar a eh, traer de Nigeria con un costo altísimo. así es efectivamente. Ahora, por suerte, se recuperó la relación con Argentina y estamos importando parte del gas ahora desde Argentina. Pero entonces, temas centrales, integración. Segundo, perdón, industrialización. En segundo lugar, integración. Ahora, hay que recuperar lo que fue la UNASUR, que ahí está el edificio que parece Votado y un fantasma. destruyéndose aquí en la mitad del mundo. Es una cuestión criminal, ¿no? Es criminal. Entonces, yo creo que hay que insistir está insistiendo el presidente Lula, está insistiendo también, me parece, Petro. Yo creo que hay que avanzar en esa iniciativa, Pedro. Es responsabilidad de todos nosotros, los economistas progresistas, insistir en integración, insistir en industrialización, insistir en políticas que avancen más allá de esta concepción neoliberal, que seamos capaces, así como los Estados Unidos es capaz de de entregar subsidios, de favorecer a los sectores que son los sectores más atrasados de la industria, que están compitiendo con la industria internacional, poder avanzar en sectores que los podemos priorizar en un Estado que sea un Estado activo, un Estado que sea capaz de dinamizar, promover a los sectores que son los sectores que pueden entregar trabajo digno, decente y estable a todas nuestras familias. Roberto, aquí se nos plantea un problema de contradicción entre los objetivos, un problema típico del diseño de política económica, ¿no? Tú mencionas, necesitamos industrializar, o sea, se necesita industrializar y al mismo tiempo ser muy responsables en el manejo de los recursos del ciclo del comercio exterior. Pero ¿cómo Sí. lo haces? ¿Cómo puedes hacer una industrialización si no inyectas recursos? ¿Y cómo puede ser al mismo tiempo conservador o previsible en el sentido ortodoxo
en la política fiscal si es que tienes estas responsabilidades. El proceso de industrialización es un proceso costoso. La construcción de Sí, infraestructura, la construcción de talento humano, la construcción de un aparato de protección de la industria naciente y requiere un compromiso no de un año, no de 2 años, sino en muchos casos de décadas para resolver, para hacer viable este tipo de proyectos. En el caso de China, han dado muestras sin comparación en la historia. En 30 años han pasado de ser una economía básicamente agrícola a ser una potencia, una de las primeras potencias mundiales, no solamente en industria, sino en industria avanzada. ¿Cómo entenderías, cuáles serían las recomendaciones para sobrepasar este impasse? bueno, yo no creo que, no es fácil entregar una respuesta eh, en el ámbito que tú estás señalando. Eh, yo creo que hay que hacer una política heterodoxa, a mí no me cabe ninguna duda, pero hay que hacer una política heterodoxa financiera, una política heterodoxa fiscal, pero que tampoco sea una política heterodoxa que nos lleve a una situación tan compleja y difícil como la que tenemos hoy día en el gobierno argentino, porque eso genera inmensas dificultades y al mismo tiempo genera una debilidad política. Pero ubiquémonos, a ver, en el caso argentino, aquí no tuvo nada que ver con una prioridad de industrialización. Aquí fue el gobierno de Macri que se endeudó de una manera masiva, inclusive violando las leyes argentinas y violando la normativa del Fondo Monetario Internacional, casi 45.000 millones de dólares para carry Sí, trade, o sea, para especulación. Nada de eso se tradujo en infraestructura, nada de eso se tradujo en industrialización, nada de eso se tradujo en desarrollo del talento humano. Eso fue especulación en el mercado cambiario. tienes razón. No, tienes razón. Lo que digo, yo creo que hay que tener presente, digamos, yo creo que hay que hacer una política heterodoxa, no me cabe ninguna duda hacerla, lo cual significa que tú tienes que otorgar prioridad a los sectores de transformación productiva, tienes que otorgar prioridad a lo que son las pequeñas y las medianas empresas que tienen una gran oportunidad para hacer industria en nuestros países. Yo creo que hay que hacerlo y desde ese punto de vista tener un Estado activo que haga políticas financieras distintas y políticas fiscales distintas, pero que obviamente se preocupe también que no haya un desorden económico que sea muy brutal. A eso es lo que me quiero referir con el caso Argentina, pero tú tienes razón, que el caso Argentina viene producto del arrastre de Macri sin ninguna duda. Y estamos en una Ahora, situación extremadamente difícil, sí. aparece, ¿Perdón? aparece, además de estas limitaciones, digamos, concretas, aparece endógenas, aparece una que es mucho más determinante, que es el celo imperial. Brzezinski lo planteaba muy claramente en los años 80 y decía, no podemos permitirnos otro Japón al sur del río Bravo, haciendo referencia a la emergencia, porque el peligro amarillo, con todo el racismo que implica, hace 40 años no era China, era Japón. Y en el caso de Japón Así no es. podían hablar de que, es que son los comunistas malvados y toda esa cuestión, sino que simplemente era porque eran amarillos. Y acuérdate que las tenían las películas, ¿no? Las pesadillas que tenían, que los japoneses se empezaban a comprar fábricas en los Estados Unidos, se compraban el Rockefeller Center, una cuestión así. Entonces lo que decían es, hay que parar la industrialización mexicana, que habían tenido un impulso particularmente serio con los gobiernos de Luis de Echeverría y de López Portillo, del PRI, ambos, ninguno de los dos de izquierda, ambos gobiernos del PRI, y que plantearon claramente el horizonte sobre el cual se dio la crisis de la deuda como una trampa geopolítica. Brzezinski lo planteaba muy claramente, él fue el asesor de Carter, ¿no es cierto?, que detrás Sí, de esa política supuestamente bonachona de los derechos humanos y de toda esa cuestión, en realidad ya se estaba preparando, aunque Carter personalmente se opuso a muchos de estos detalles. En el Estado Profundo, representante del cual era una de cuyas alas era el propio Brzezinski, se planteaba ya una estrategia de desindustrialización de manera explícita. ¿Qué nos hace pensar que Estados Unidos no vuelva a hacer lo mismo? bueno, por eso yo creo que nuestros gobiernos
tienen que buscar una política diversificada de relaciones políticas y económicas internacionales. Yo creo que ese es el camino, porque el camino que ha adoptado nuestra región hasta ahora es tener como referente económico y político fundamental los Estados Unidos. Y con los Estados Unidos nos ha ido mal. Yo creo que hay que abrir espacio de tal manera de tener como un referente muy importante a la nueva potencia que surge en el mundo, que es China. Con China nosotros podemos abrir un espacio muy interesante para temas que tienen que ver con el desarrollo de la infraestructura de nuestros países, y lo han dicho los chinos, el desarrollo de la infraestructura. Yo creo que con ellos podemos generar articulaciones económicas y productivas que agreguen valor a nuestros productos. Yo creo que con ellos es posible esa negociación. Los antecedentes que al menos yo tengo van en esa dirección. Ellos están dispuestos a potenciar infraestructura, están dispuestos a apoyarnos en el desarrollo de la industrialización, y eso significa diversificar nuestras relaciones desde el punto de vista financiero, Una desde el punto de vista renegociación de la tecnológico. dependencia, eran las palabras que se Renegociación. oían. Yo recuerdo, Exacto. mira, yo recuerdo una anécdota. Yo era muy muchacho tuve la suerte de caer en una reunión en Vale. casa de Pepe Moncada, que tú lo recordarás muy bien, el querido Pepe Muy bien. Moncada, en el que estaba Pedro Buscovich, poco antes de morir. Ah, Eh, mira. y él contaba algunos elementos autocríticos de la política económica del gobierno de Allende, y él hablaba de esta situación, ¿no? De que en el gobierno de Allende, a pesar de que habían posiciones, al menos en la retórica, muy, muy radicales, él hablaba de que ya en los hechos se planteaba la necesidad de entrar en un proceso de renegociar la dependencia y de encarar negociaciones con Exactamente. los Estados Unidos en el plano tecnológico, en el plano de inversiones, que nos recuerda, y es un poco lo que estaba en mi mente el momento que te hacía una pregunta previa, cuando te decía los éxitos de China, porque eso es lo que tenía la izquierda latinoamericana, los proyectos nacional populares en América Latina, desde mucho antes, ¿no? Desde mucho antes, o sea, ir construyendo una base propia, que después yo diría tuvo un retroceso muy fuerte con la CEPAL. No sé tus sensibilidades en ese sentido, pero las experiencias antes de la CEPAL, es decir, en los procesos nacional populares de los años 30, inclusive anteriores, Valle en Uruguay, Irigoyen y el primer Perón en Argentina, Lázaro Cárdenas en México, Getulio Vargas, planteaban la producción, o sea, el orientar los procesos de industrialización por sustitución de importaciones en América Latina, pero también los procesos de industrialización en aquellos en los que había un vacío, en que no había que sustituir nada, porque simplemente no había, en la producción de medios de producción. Y sobre todo en la producción de medios de producción para la producción de medios de producción, y de manera muy particular el tema de la energía, ¿no? La energía, la Pedro, siderurgia, el transporte. Y eso se pasó en Previs, un segundo momento con la CEPAL, en la que se aquí, planteaba el tema de la industrialización del consumo, de los bienes intermedios, la industria ligera en primer lugar, que es lo más fácil, y solo después era un estadio muy, muy posterior lo que se llamaba la industria pesada. ¿Cómo ves tú la posibilidad de encontrar nichos en los que América Latina pudiera lanzar este nuevo episodio de esfuerzo industrializador? ¿Es eso posible? ¿Hay condiciones para una negociación en ese plano? mira, déjame eh, retomar, antes de contestar a tu pregunta, retomar tu planteamiento de los años 30 y 40, 50. Hay que mencionar a una persona. Tú mencionaste gobierno, pero hay que mencionar a la CEPAL de Previs. Previs fue categórico. Durante estos 30, los 40 y los 50, nos dice Previs, hubo una industrialización liviana, que fue una industrialización autóctona, es una industrialización que hicieron nuestros propios países, con nuestras propias fuerzas. Y entonces dice Previs, bueno, esto no puede continuar, porque nosotros tenemos él le hablaba de dependencia, pero él entendía la dependencia solamente desde el punto de vista comercial. Y tenemos una dependencia comercial, y aquí es fundamental industrializarse, es fundamental pasar a la industria pesada. Y para pasar a la industria pesada,
no podemos hacerla, y lo dice explícitamente en estos términos, en compartimentos estancos. Tenemos que hacerlo en el marco de América Latina. Integración. Hay un famoso libro que sería bueno que lo viera, que se llama El Mercado Común Latinoamericano, que lo escribió Prebisch en la CEPAL en el año 1959, donde plantea que la condición de la industrialización para la industria pesada, para avanzar en industria pesada, es justamente la integración. Claro, la construcción de un Con mercado eso que común, de un mercado interno regional. exactamente un mercado interno regional, y eso lo planteaba Raúl Prebisch, fíjate. Ujú. Y entonces, y lamentablemente eso, bueno, y como consecuencia de eso, es que se planteó el primer proceso de integración después del discurso de Previs del 59, es la integración de Centroamérica, que fue una integración bastante interesante, básicamente comercial, pero que avanzó bastante. Y Pero antes de después, eso había habido el ABC, ¿no? La época en la que estaba Aguirre Cerda en Chile, Perón en Argentina y Getúlio Vargas en Brasil, se planteó esa primera iniciativa que tenía mucho condumio, pero fue derrotada por golpes militares en todos lados. Sí, bueno, en Chile es cierto, algo fue bueno, el porque viraje, ¿no? Perón fue un gran industrialista, eso hay que reconocerlo. Pero fíjate que en el marco latinoamericano, ¿qué es lo que surge como consecuencia del pensamiento de Previs? Esa iniciativa de integración en Centroamérica y surge la LALC. Pero la LALC no tuvo ningún éxito. Y como no tiene éxito la LALC, ¿qué es lo que surge? Surge en Sudamérica, entre Chile, Colombia, Perú, Bolivia, el Pacto Andino, y bueno, Y Ecuador. Ecuador, el Pacto Andino. Y fíjate que el Pacto Andino, Pedro, Y después se no integra es Venezuela, ¿no? y Venezuela también, Venezuela también. Y el pacto andino no es puramente un acuerdo comercial, sino quiso ser un acuerdo de industrialización. Claro, Yo había me una acuerdo muy programación bien. industrial en la que se repartía, había una división del Exactamente, trabajo. exactamente. Entonces un país producía metal metálico, ya no me acuerdo si era Chile, otro país o Chile producía la industria automotriz, Perú metal metálica, y así se produce esta división del trabajo entre nuestros países y que lamentablemente también fracasa. Ese es el problema que nosotros tenemos. Pero ahí de nuevo tenemos, ahí sí fue directamente por los golpes militares. Es decir, yo recuerdo, yo tenía un amigo chileno que vivió aquí en el exilio, en el Ecuador, que era sindicalista. Y él contaba que el día del golpe estaba por abrirse una de las plantas más avanzadas que tenía la Renault en todo el mundo, que te hacía, en ese momento no había, ¿no? De un solo golpe te troquelaba el chasis del automóvil. Es decir, teníamos concreciones muy específicas, ¿no? Era una cuestión que quedó solamente en el papel y eso fue derrotado por las dictaduras, ¿no? Por los golpes militares directamente promovidos por los Estados Unidos. Bueno, de hecho, en el año, el golpe de Estado en Chile fue el 73, en el año 75, Chile se retira del Pacto Andino y se retira con el argumento, mire el argumento es, bueno, si nosotros tenemos libre comercio en Chile, debemos tener libre comercio en el mundo y por lo tanto la programación industrial no tiene ningún sentido, son las fuerzas del mercado las que deben determinar la asignación de los recursos en los distintos países. Y ahí había una consecuencia absolutamente lógica de la línea de la concepción militar, que era una línea de absolutamente mantenerse en la línea de libre mercado interno y libre mercado internacional. Y de ahí surge, Y luego vino Fujimori, que cambió también, que estuvo chantajeando a la comunidad andina hasta que le transformaron a la comunidad andina. Ya no solamente que la boicotearon desde afuera, sino que desde adentro empezaron a transformarla en una propuesta neoliberal, lo que se llamó la liberalización por bloques, ¿no? así es. Bueno, entonces volvemos al tema anterior, Pedro, y lo que hace difícil responder tu pregunta. ¿Cómo poder avanzar en un proyecto industrial que contemple a toda la región? Yo creo que no es fácil. Primero se necesita una gran voluntad política, que nosotros la estamos encontrando en Lula, en Petro y parcialmente en el gobierno chileno. Yo creo que se necesita voluntad.
En segundo lugar, y ahí está tu responsabilidad como joven economista, que hay que hacer una propuesta como planteó Previs a fines de los años 50. Hay que mostrar intelectualmente y con políticas públicas que es posible hacer industria, porque hay muchos economistas y centros de investigación hoy día que te dicen que no es necesario hacer industria, Es que toda la basta ideología. con... Además plantean que, mira, además plantean que es la era postindustrial. Entonces, que ya no tiene nada que ver con el tema industrial, que es una estupidez de dinosaurios el plantearnos un esfuerzo industrializador cuando ya el valor se genera en la esfera de los servicios. Y no se dan cuenta de lo que hubo en los 50 años previos, es un proceso de deslocalización industrial precisamente hacia China. Y es lo que está provocando, es uno de los elementos fundamentales, uno de los vectores fundamentales del declive hegemónico angloamericano, ¿no? Así es. Y entonces, yo creo que por ahí hay que avanzar, hacer, desplegar, desarrollar pensamiento. Yo creo que es muy importante aprovechar la emergencia de estos gobiernos progresistas que esperemos que fructifiquen. Y en tercer lugar, yo creo que hay que aprovechar lo que significa la palanca de la diversificación, teniendo como referente fundamental, al menos en mi opinión, China. Yo creo que China no tiene la misma concepción estratégica de los Estados Unidos. Porque China, ¿qué es lo que hace con su política internacional y su política de comercio? Lo que hace es fundamentalmente hacer comercio. Lo que hace es hacer inversiones. Están invirtiendo muy profundamente en infraestructura en el África. Están fortaleciendo todas las relaciones de comercio en el Asia. Y tienen intenciones de fortalecer su presencia en China, en Chile, en América Latina. Pero En parece que en América América Latina Latina como que se están cohibiendo precisamente por la actitud agresiva de los Estados Unidos, ¿no? algo de eso hay. Y entonces eso nosotros, los gobiernos nuestros, tenemos que contrarrestarlo. Porque ¿qué es lo que hay hasta ahora? Hay una ofensiva comercial. Fíjate que el comercio de Chile con China es el 50% del total de las exportaciones. Y entonces, si hay comercio, ¿por qué no podemos hacer entonces inversiones? Entonces, hay que promover las inversiones chinas en nuestro país, inversiones que no hacen los americanos y inversiones sobre la base de criterios distintos a los que hacían los americanos. Nosotros queremos que se invierta en industria chilena, pero que nos deje la tecnología china. Todos los avances tecnológicos los queremos en nuestros países. No es solamente comercio, no es exportar arándanos, no es exportar el cobre, no es exportar el litio, sino que es transformar el litio, transformar los alimentos para el ¿Qué te consumo hace chino. pensar que China podría tener esa actitud? Porque han habido experiencias buenas y experiencias malas. Aquí tenemos el caso de una hidroeléctrica. También tuvimos un proceso así muy contencioso con Brasil por el caso de la construcción de una hidroeléctrica. Es decir, no necesariamente el hecho de que estén estratégicamente en el marco de lo que podrían ser alianzas muy positivas y viables para un proceso de construcción de soberanía, están en los hechos concretos garantizadas de antemano. Es decir, es necesario también un marco muy firme, ¿no es cierto?, de garantizar los derechos de las naciones y el cumplimiento de los temas técnicos, de los temas ambientales, de los temas sociales. ¿Cómo entenderías? ¿Cómo han habido una cantidad de avances en la retórica, han habido una cantidad de acuerdos que se han firmado en lo poco que avanzó la UNASUR, ha habido una cantidad de discusiones en el marco también de la CELAC, han habido muchísimos materiales de décadas previas en lo que fue la comunidad andina, el pacto andino y luego la comunidad andina. Han habido muchísimas discusiones también en el plano del Mercosur, pero ¿cuál es la capacidad real que tienen nuestros países por separado de hacer cumplir esas cosas? ¿Y cuáles son los instrumentos internacionales que podríamos tener como bloques para poder hacer una negociación efectiva de estos temas? No solamente con China, sino también con Estados Unidos, con Europa, con otros actores como Japón, Corea del Sur, por ejemplo, con India, ¿no? En los que se podrían encontrar Sí. nichos específicos de ventaja mutua, ¿no? Yo creo que tenemos que tener idealmente una postura de conjunto de los países de América Latina. Yo creo que eso es en primer lugar. Y eso está ligado entonces a este esfuerzo de integración, pero debe estar también ligado a este esfuerzo de integración a una postura internacional
en la que seamos capaces de negociar de forma conjunta, no solamente con los chinos, sino que con todos los países y con todos los países y economías del mundo. Yo creo que esa tiene que ser nuestra postura. Ahora, yo veo, por eso yo te insisto, yo creo que con China hay más posibilidades, porque ya tenemos la experiencia de mala negociación con los Estados Unidos. Y entonces con los chinos, nosotros podemos insistir en las prioridades que a nosotros nos interesan. Nosotros tenemos, y no solamente la buena voluntad, sino que nosotros tenemos productos que le interesan a los chinos. A los chinos les interesan los alimentos nuestros. A los chinos les interesan los recursos minerales nuestros, ¿no? Igual que a los americanos. Si le interesan los recursos minerales y le interesan los alimentos para alimentar a la gran población china, nosotros tenemos que negociar esos productos sobre la base de una instalación china en nuestros países que sea capaz de avanzar entonces los procesos de transformación productiva que a nosotros nos interesan. Y ahí vamos a cambiar una cosa por la otra. Ahora, la ventaja con China que está más lejos, la ventaja con China que la experiencia china, la historia de China no es andar invadiendo países, Claro. pero ellos están firmemente actuando en el tema del comercio y en el tema de las inversiones. Y en ese sentido, y también por el hecho de que están en una competencia hegemónica con los Estados Unidos, yo creo que podemos tener mejores condiciones de negociación, sobre todo si lo hacemos desde el punto de vista regional, mejores condiciones de negociación que las condiciones de negociación que tenemos con Estados Unidos. Más aún hoy día, como hablábamos al comienzo, cuando los Estados Unidos se está replegando con las cadenas de suministro extranjeras y está volcando sus procesos productivos al interior. Pero a ver, China no. este yo creo que es un tema, este creo que es un tema clave, ¿no? Porque yo creo que es crucial el alertar de que esto no es una epifanía religiosa, no es un problema de que se resuelve en el plano de la ideología. Detrás de la ideología hay intereses concretos. Y los Estados Así es. Unidos, ¿no es cierto? Como lo ha hecho también, qué sé yo, pronunciamientos de la directora del Fondo Monetario Internacional en la época de la pandemia, diciendo que se gaste para esos recursos. El rato que venía acá el Fondo Monetario te obligaba a la austeridad fiscal. Es decir, Ya no, pues. el neoliberalismo sigue existiendo en la periferia bajo otros medios. Puede ser que el discurso haya cambiado, pero en los hechos, ¿no es cierto?, siguen imponiendo los tratados de libre comercio, siguen imponiendo los tratados bilaterales de inversión, siguen habiendo las políticas de desregulación, las políticas de austeridad, las políticas de chantaje, el abuso imperial, el abuso de las transnacionales. Entonces, aquí haría una pregunta que tiene que ver con, que pregunta más al diplomático que al economista, Roberto. Este, cuando los Estados Unidos han exacerbado, han escalado la Guerra Fría con China, está planteando inclusive un tema de mitosis que no creo que hayan habido alternativas, excepto en el periodo entre guerras, ¿no? De agresión en términos de o estás conmigo o estás contra mí, se plantea que al patio trasero hay que disciplinarlo. Y entonces aparecen cuestiones muy tempranas como ese tren de alta velocidad entre la Ciudad de México y Querétaro, que tenía financiamiento y contrato ya firmado para su construcción y que fue vetado por los Estados Unidos y no se hizo. Y quedó ahí, simplemente no se hizo. Está el tema de que aquí en el Ecuador, inclusive la propia embajada se mete activamente en la política, un poco para jalarle las orejas al presidente porque entró a renegociar la deuda con China. Está el caso más escandaloso de esa legisladora norteamericana que hasta cambia al español para amenazar con retaliaciones bíblicas a la Argentina si es que continúa con su proyecto de producir aviones con tecnología china. Está el pronunciamiento de la portavoz de la Casa Blanca, ¿no es cierto?, que después lo retiran del Twitter, pero que dice que si es que Brasil negocia con China en yuanes, eso está atentando contra la seguridad del ciudadano norteamericano. Es decir, son claras amenazas veladas, ¿no es cierto? Claras amenazas veladas que no creo que por el hecho de ser demócrata el propio Biden se abstenga de actuar en contra de los países de América Latina. De hecho, ya están buscando causales para poder intervenir militarmente en México, ¿no? Con el asunto de la declaración de los cárteles de la droga que ellos mismos contribuyeron a crear, a financiar y a armar a través de la DEA.
como terroristas. Entonces, se plantea un problema en el que la situación de la geopolítica, de la diplomacia latinoamericana tiene desafíos enormes. ¿Cómo hacerlo si no se juntan? ¿Y cómo juntarse si no lo hacen? O sea, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Yo creo que tienes toda la razón, Pedro, una situación extremadamente difícil. Yo te lo dije al comienzo, cuando la jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, que se dedica a los temas militares, estratégicos, nos dice de que hay que tener una preocupación muy principal por lo que es la producción del litio controlada en Sudamérica por 3 países. Y dice además, y yo no te lo comenté, pero que lo leí en su intervención en algún documento, que dice que países perversos, así lo dice, se están aprovechando de En los nuestro recursos vecindario, ah, en los recursos de nuestro vecindario. exactamente, se están aprovechando de Había los esta recursos. frase apócrifa, no sé, yo estuve buscando a ver si encontraba fuentes con la cita adecuada de Kissinger, que lo dicen, me lo aprendí de memoria porque es buenísima, dice, ¿qué culpa Fíjate, tenemos? Dicen que Kissinger ha dicho, ¿no? ¿Qué culpa tenemos nosotros si la divina providencia, y ahí es lo que me cabe la duda, que Kissinger haya hablado de la divina providencia, ¿qué culpa tenemos nosotros si la divina providencia ha puesto nuestros recursos naturales en otros países? claro, es así. Bueno, ahora, este es un problema, pero ha sido un problema permanente. Ahora, con una diferencia con la historia de algunos años atrás. Este, esta disposición a invadir países de los Estados Unidos no parece estar muy clara en este minuto. Y más bien, ellos están con confrontaciones muy importantes en otras latitudes del mundo. Y bueno, están preocupados de la guerra Ucrania-Rusia, Ah, están pero preocupados. tienen recursos suficientes. Mira, en la época de Obama se activó la cuarta flota que había quedado latente desde 1956, que es la que precisamente tiene la jurisdicción logística operativa sobre América Latina, ¿no? Sí. Bueno, y el tema que ellos utilizan permanentemente, el accionar que ellos utilizan son los vasallos que tienen en América Latina. Claro, Si los las vasallos guerras que tienen híbridas con nuevas tecnologías, ahí está el tema de Gene Sharp. ¿Sabes que recientemente apareció una noticia con la acción administrativa específica, la acción burocrática, que autorizaba un presupuesto de 100 millones de dólares para el 2023 para cuidar la democracia en el Ecuador, ¿no? Imagínate, ¿cuánta plata de esto irá a sabotajes, a atentados, a sicariatos? ¿Cuánta plata de esto irá a comprar intelectuales, dirigentes políticos de izquierda y de derecha, dirigentes sociales, a periodistas? ¿Cuánta plata de esto irá a boicotear nuestras economías, a boicotear nuestras sociedades? De eso hay muchísima documentación. El Chile de Allende, ahora se están cumpliendo 50 años, ¿no es cierto? En el que sí eh, creo que ustedes sí tienen una responsabilidad con el mundo, ¿no es cierto?, de sacar a flote todas las técnicas de manipulación que en su momento se dijeron, ah, no, pero es que eso es teoría de la conspiración. Y que después se hizo patente, ¿no es cierto?, que todo era cierto. sí. Bueno, la situación es difícil, los problemas que tú planteas yo creo que están presentes. Ahora, hay que entender, sí, de que Estados Unidos era una potencia hegemónica incontrarrestable en la época de Allende y antes del gobierno de Allende. Hoy día Estados Unidos no es una potencia incontrolable. Hay Tú crees alternativas. que la presencia del bloque socialista, tanto el cercano a Rusia como el cercano a China, no tuvieron un parangón mayor, una contraposición mayor, un contrapeso mayor que el que tienen ahorita China o Rusia? Yo creo que no, fíjate. Cuéntanos, Yo creo cuéntanos. que no porque Por el plano yo comercial, tengo dices tú. claro, en la época de los países socialistas de la Unión Soviética, y creo que un buen ejemplo es lo que le pasó al gobierno de la Unidad Popular, porque el gobierno de la Unidad Popular
trató de convertir en un aliado más importante de lo que fue a la Unión Soviética. Y la Unión Soviética no apoyó a Chile. La Unión Soviética, por ejemplo, se le pidieron recursos. Allí el presidente Allende fue expresamente a solicitar recursos y prácticamente no le entregaron nada. ¿Y Puro por boca. qué? Porque estaba presente el conflicto entre Cuba y los Estados Unidos. Y allí se produce el gran repliegue de la Unión Soviética por el tema de los misiles que tuvo que retirar la Unión Soviética desde Cuba. Y allí entonces como que se definieron las reglas del juego. Fue Y la Estados Unidos, Yalta 2. exactamente, yo creo que fue eso. No tengo la impresión que suceda lo mismo hoy día. No ¿Por creo que qué? haya una A división pesar de tan estas clara. amenazas tan explícitas. Sí, yo creo que no tengo la impresión, Pedro. Yo creo que no hay una división de los espacios tan clara hoy día. Yo creo que tenemos mayores condiciones para avanzar hoy día. eh, y desde ese punto de vista, yo le atribuyo gran importancia al Asia en general y particularmente a China, ¿no? Vamos a ver qué sucede en los próximos años, pero yo creo que Estados Unidos no tiene la fuerza. Bueno, si no tiene la fuerza económica, pero sí ha perdido toda su posición Bueno, en lo que pero fíjate, a un socio tan íntimo, tan cercano como es Europa continental, Europa occidental, le ha obligado a ponerse de rodillas y en un eso es tiempo verdad. tan corto, tan impensable, en relaciones tan sólidas que no son solamente las políticas, sino las económicas, poniendo en riesgo inclusive la viabilidad del modelo industrial alemán y por tanto la viabilidad de todo el proceso de industrialización, porque Alemania es la locomotora de toda Europa. Si lo han hecho en un plazo tan corto, imagínate con el patio trasero, burguesías tan débiles, con estructuras estatales tan perforadas como las latinoamericanas, ¿qué capacidad de resistencia habría? A ver, ahí ya no Está pregunto al bien. economista ni al diplomático, ahí pregunto No, al político. hay preguntas que no se pueden responder, Pedro, pero pero es cierto lo que tú dices de Europa. Europa se ha arrodillado en este tiempo frente a los Estados Unidos, pero Europa y particularmente Alemania está al lado de Rusia. Y entonces ahí hay una historia muy compleja, una historia muy difícil, y hay el temor a inaugurar una guerra en toda Europa. Y desde ese punto de vista, para Europa los Estados Unidos es muy fundamental. Yo creo que no sucede lo mismo con nosotros, no sucede lo mismo. Somos el patio trasero, es verdad, pero nosotros no tenemos un enemigo inmediato como es Rusia frente a Europa, me parece, ¿eh? Me ¿Qué parece. posibilidades hay de que la Cancillería o la diplomacia chilena pueda tomar iniciativas en este campo? ¿O tenemos que esperar que todo lo haga Lula desde Itamaraty? No, yo no confío mucho en la Cancillería chilena. Yo creo que lamentablemente la Cancillería chilena, incluso con las actuales autoridades, que son prácticamente, mi querido Pedro, una continuidad de las cancillerías anteriores, porque han colocado a diplomáticos que son fundamentalmente pro-norteamericanos y que son diplomáticos que son aliados muy firmes de los Estados Unidos. Yo no Prácticamente los hijos de Allende, los hijos del gabinete de Allende, cumpliendo las tareas de Pinochet. Sí, pero no son, sí, no, eso sí. Mira, quienes quedaron en la Cancillería chilena, quedaron básicamente los sectores de la concertación, que fueron los que se comprometieron con los Estados Unidos y con los tratados de libre comercio, básicamente ellos, porque el gobierno de Boric, en medio de su debilidad, tuvo que pactar con los de la concertación, con los políticos de la concertación, y los políticos de la concertación le pidieron la Cancillería, y ahora la Cancillería esta Cancillería y estos representantes que tenemos en la Cancillería son muy aliados a los Estados Unidos. Te voy a dar un ejemplo. Juan Gabriel Valdés, hijo de Gabriel Valdés, no sé si te acuerdas de ese nombre, es Claro. el embajador chileno en Estados Unidos, De origen demócrata cristiano, ¿verdad? Pero de progresista. origen demócrata cristiano, efectivamente. Y él ha dicho, yo me peleé con él en un artículo, me llamó la atención, le llamé primero la atención y en fin, tuve una controversia con él, porque él dijo en un seminario en los Estados Unidos que Chile tiene una alianza fundamental con los países de Europa
Canadá y los Estados Unidos. Porque tenemos los mismos valores, palabras textuales de él, en un seminario muy importante. Y como tenemos los mismos valores y tenemos una alianza estratégica distinta a la alianza que tenemos con China, y él dice porque la alianza con China es una alianza solamente comercial, nosotros tenemos que ofrecerle prioritariamente el litio a los Estados Unidos y a los países occidentales. Eso lo dijo explícitamente. Yo mandé un artículo, hice un artículo públicamente diciendo que esto era escándalo, que cómo era posible que dijera eso. Y el gobierno como que titubeó, dijo, sí, no, vamos a diversificar nuestras relaciones, pero que no hizo nada con ese embajador nuestro en Estados Unidos. Con ese embajador en Estados Unidos no llegamos a ninguna parte. Pero hay mucho de eso. Por eso mi confianza radica más bien en lo que está ofreciendo Lula y que está con una postura bastante interesante. Está en ¿Y una cómo postura verías dura. tú este nuevo contenido de proyección industrialista que podría tener Lula? ¿Cuáles son sus posibilidades y sus limitaciones? ¿Qué marcaría la Yo lo diferencia veo, con respecto al periodo anterior? lo que marcaría la diferencia es que, bueno, claramente lo que hizo Lula en el periodo anterior fue aprovecharse de los altos precios de la soya y de esos productos naturales y concentrarse en eso. Pero él ha dicho ahora claramente que no va a seguir ese camino y que el camino de ahora es de la industria. Y las posibilidades de industrialización de Brasil yo creo que son inmensas, inmensas por la dimensión de ese país, inmensas también porque Brasil tiene una larga historia, incluso en los gobiernos militares, de industrializar. Producen aviones, producen maquinaria, y yo creo que habría ahora hacer énfasis. Yo creo que Lula se entusiasmó, lo que te decía en algún momento, con los elevados precios de los recursos naturales, particularmente la soya, e hizo una política más bien tradicional de reducir la pobreza sobre la base de utilizar los recursos provenientes del comercio internacional para compensar las condiciones de pobreza de la gente, otorgando recursos, focalizando pobreza. Y yo creo que ahora focalizando recursos para terminar con la pobreza. Y ahora la situación es distinta. Él es explícito en esto y yo creo que hay condiciones materiales, estructurales en Brasil para hacer eso. Hay condiciones para hacer eso. Ahora, Y yo ¿cuáles creo que serían su los propuesta, instrumentos diplomáticos? Vamos haciendo, corriendo lista en estos últimos minutos. ¿Qué pasaría? ¿Cuáles son las posibilidades de la UNASUR? ¿Cuáles son las posibilidades de la CELAC? ¿Cuáles son las posibilidades del Mercosur? ¿Cuáles son las posibilidades de reanimar la comunidad andina? mira, yo creo que hay que ponerle el ojo en primer lugar a UNASUR, eh, porque UNASUR nos ofrece ese camino de reunir a toda Sudamérica, ¿no? Y si reunimos a toda Sudamérica, ¿no? Yo creo que se abre camino también para apoyar desde UNASUR a la CELAC. Yo creo que, yo creo que hay que hacer ese gran esfuerzo. Ahora, yo creo que eso es un esfuerzo básicamente, Pedro, de voluntad política. Es un esfuerzo, no, yo creo que las condiciones objetivas, materiales, para hacer integración están presentes si hay voluntad de integración. Y ahora, eh, yo creo que hay que marchar fundamentalmente con el. Yo veo dificultades con Mercosur, porque en Mercosur tenemos Uruguay, que está marchando en otro camino de política económica y de política comercial. No sabemos todavía lo que va a pasar con el gobierno argentino, pero que lamentablemente están emergiendo las fuerzas de derecha bastante potentes allá. Y por lo tanto, yo veo que hay que acercarse más bien al UNASUR, ¿no? Con la hegemonía y con la presencia y la voluntad que tiene Brasil para avanzar en esa dirección. Yo creo que por ahí hay que marchar. Bueno, y yo creo que eso tiene que ver con voluntad política, con disposición. Y yo veo que esa disposición existe por parte de Lula, existe por parte de Petro, a pesar de las dificultades. En el caso de Colombia, nosotros estamos observando dificultades en el caso de Colombia. Pero yo creo que podemos avanzar en esa dirección. ¿Y cuáles podrían ser
las viabilidades en términos de la correlación de fuerzas al interior de la reconstitución de UNASUR, que habría que retomar desde cero, pues, ¿no? Tendremos que retomar de cero, pero con países potentes, como son, digo, Colombia, como es Brasil, y yo creo que Chile se ha arrastrado. Hay disposición en incorporarse al Mercosur, aunque hay fuerzas reaccionarias internas que dicen que no hay que incorporarse a Mercosur, que es ficticio, etcétera, etcétera. Yo creo que por ahí vamos hay que hacerlo. Tú me preguntas por la viabilidad. La viabilidad está básicamente en la voluntad y en la decisión política a recuperar lo que es UNASUR. Bueno, Básicamente en eso. y la triangulación con ese otro actor fundamental que puede ser México, ¿cómo le ves? Yo lo veo bien, ¿ah? México está con una disposición y con una voluntad nacionalista que recupera la historia de lo que fue México en el pasado. Es claro en señalarle sus críticas al gobierno norteamericano en distintos ámbitos, pero ha sido muy firme en su disposición, en sus declaraciones. Yo lo veo bien. Y el otro aspecto que veo bien es que Lula, quiero decir, el presidente AMLO está con disposición a entenderse con Sudamérica, porque fíjate que nosotros hemos tenido problemas en la LADI y también en otros organismos de integración donde está México y Brasil, siempre hay una competencia que es una competencia muy inapropiada, ¿no? Yo creo que ahora esa competencia se ha reducido sustancialmente y sobre todo porque México se ve muy acosado, como tú lo has señalado, se ve muy acosado por los Estados Unidos. Y por lo tanto, su alianza con Brasil es muy importante. Y a partir de la alianza con Brasil, yo creo que podemos avanzar en CELAC y desde Brasil, desde Sudamérica, podemos avanzar en UNASUR. Se convierten estos dos procesos de integración, vale decir, UNASUR y CELAC, se convierten en ejes muy importantes de defensa de lo que es lo que son nuestros países, defensa económica y defensa política de nuestros países. Por eso que es tan importante la integración y esos dos iniciativas integracionistas. Unas últimas palabras, Roberto, para cerrar esta sesión. Bueno, yo agradezco esta conversación que tenemos, Pedro, que hay que fortalecerla. Yo creo que eh, hay que poner muy firmemente el acento en lo que está pasando en los Estados Unidos, al interior de los Estados Unidos, y como consecuencia poner el acento en lo que significa esta, eh, esta modificación de la política comercial de los Estados Unidos que hace volver las cadenas de suministro al propio Estados Unidos, lo cual abre un espacio para nuestra región, para Sudamérica y para Latinoamérica, de poder construir las cadenas de suministro económico, comerciales al interior de nuestra región, porque eso es lo que va a permitir industrializar a nuestras economías y la industrialización es el fundamento del desarrollo económico. Sin industria no hay desarrollo. Y yo creo que eso hay que tenerlo presente. Y en tercer lugar, tener presente que nuestros países tienen que diversificar sus relaciones políticas y económicas internacionales. Y desde ese punto de vista tenemos que mirar con interés lo que es hoy día la potencia económica china, pero mirarla no para subordinarnos a ellos, sino para negociar desde una perspectiva latinoamericana nuestro posicionamiento en la economía y en la política internacional. Eso diría Pedro. Muchas gracias. Una luz al final del túnel. Ojalá no sean las luces de algún tren norteamericano que viene a atropellarnos. Mucha esperanza. Esperemos que no se nos venga otra frustración. Muchísimas gracias, Gracias, Pedro. Roberto. Nos Hasta vemos en Quito. Nos vemos en Quito. Hasta la próxima emisión de Hilando Fino. Recuerda visitarnos en todas nuestras redes sociales. Hoja de Ruta Radio, escuchando a un mundo mejor.